Buenas noches, bienvenido una vez más a este estudio de la palabra de Dios. Que sea el Espíritu Santo quien esté dando entendimiento y sabiduría, ¿no?, a las palabras que vamos a compartir en esta noche. Sobre todo que son palabras de aliento, de perseverancia, de confianza en Jesús. Amén. Así que vamos a terminar el capítulo 10 y vamos a leer capítulo 10 de Hebreos, versículo 32 hasta el final. Dice la palabra de Dios: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Gloria a Dios. Habíamos visto la semana pasada eh, la exhortación, ¿no?, que decía: al que pecare voluntariamente. Y cuando hablamos del pecado voluntario, decíamos que no estaba hablando de los pecados en general, digamos, sino más bien el pecado que estaba hablando era de la apostasía, es del apartarse de Dios. Que de hecho la apostasía solamente se puede cumplir estando dentro de una iglesia o dentro de una religión, podemos decir, pero dentro de la iglesia más que nada, o dentro del camino. Y entonces terminaba el último versículo que habíamos leído la semana pasada, el 31, decía: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? Entonces, hablamos acerca justamente de la apostasía, lo que significaba la apostasía, el apartarse después de haber conocido a Dios, de haber participado, dimos algunos ejemplos, de haber conocido a Dios, de haber servido a Dios y eh, apartarse, decidir dejar a Dios de lado y yo me arreglo por mi cuenta, no necesito de Dios. Esto no tiene ningún perdón. No, anteriormente habíamos dicho que ya no hay otro sacrificio que se pueda hacer, porque Cristo ya hizo el sacrificio que pagó por los pecados. Si uno rechaza a Jesús, ya no hay, o sea, lo único que queda es una horrenda expectativa de condenación, como habíamos leído la semana pasada, y decía: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? Ahora, después de semejante exhortación, de llamado de atención, digamos, a no decaer, vemos en estos últimos versículos que hemos compartido recién, donde el autor de la carta los anima, igual que había hecho en el capítulo 6, cuando también hablaba acerca de la apostasía, y los anima a seguir adelante, ¿no? Y entonces dice: pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulación fuisteis hechos espectáculo, y por otro llegasteis a ser compañeros
de los que estaban en una situación semejante. Hago un paréntesis acá, volviendo al tema de la salvación, si se pierde o no se pierde, cuando los que sostienen que la salvación no se pierde, cuando la palabra acá habla de iluminados, dice, son aquellos que conocieron la palabra, vinieron a la iglesia, se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo, pero dice, no son de Dios, porque se basan en un pasaje de Primera de Juan, donde dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y entonces, basado en ese versículo, dice que la salvación no se pierde. Eh, pero yo pregunto, acá dice, cuando fuisteis iluminados, eh, después de haber sido iluminados, dice en la mitad de este versículo, recuerden, dice, los padecimientos, después de haber sido iluminados. Ahora te digo, si esta gente no tenía un encuentro real con Jesús, si esta gente no conocía realmente a Jesús, si no tenía una transformación de su vida, ¿cómo soportó todos esos padecimientos? Porque si no conocía a Jesús, lo primero que hacía era rechazarlo. Si no tuvieron un encuentro donde fueron transformados por el Espíritu Santo, regenerados por el Espíritu Santo, no hubieran podido soportar. Y acá el autor de la carta bien menciona y dice, traer a la memoria, o sea, recuerden los días pasados, en los cuales de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimientos. Estos padecimientos también eh, contradicen al Evangelio de la Prosperidad, que venía Cristo porque todo te va a ir bien, ¿no? Dios te va a prosperar, te va a dar el doble, te va a dar esto, te va a dar el otro. Acá combatieron los padecimientos, habla de sufrir cárceles, de que le sacaron los bienes, ¿no? Entonces, cuando uno ve este tipo de padecimiento, que por otro lado pareciera contradictorio porque la Biblia dice, eh, Jesús mismo dijo mm, que miremos hacia adelante, que no miremos para atrás, ¿no? Y dan el ejemplo de la esposa de Lot que se convirtió en estatua de sal cuando miró para atrás. Pero como en este caso, muchas veces el mirar para atrás nos refresca en situaciones difíciles lo que Dios hizo anteriormente en nosotros. Porque es cierto que los padecimientos pueden producir eh, un cierto debilitamiento espiritual cuando el padecimiento se va prolongando, ¿no? Uno empieza a cuestionar por qué me pasa esto, por qué Dios lo permite, porque una serie de cosas que puede ser que empiece a debilitarse espiritualmente, pero muchas veces, como dice acá, traer a la memoria, entonces recordar de dónde Dios nos sacó, las cosas que Dios hizo antes conmigo y por qué no lo va a hacer ahora, ¿no? Dice traer a la memoria los días pasados. Nosotros vemos a lo largo de este capítulo, de estos versículos que hemos leído recién, que en realidad está hablando acerca de una crisis de fe, podría decirse, en el sentido de que recordemos siempre desde que empezamos a estudiar el libro de los Hebreos, que estaba escrito a una iglesia donde eran judíos convertidos en cristianos, con lo cual obviamente sufrían persecución, padecimiento, eran eh, como apartados de la sociedad, digamos. Eh, pero acá, ante una posible crisis de fe, donde el autor ve que podían estar debilitados en la fe, y que cuando uno mira y dice los padecimientos y lo que pasaron, uno piensa y dice, bueno,
de alguna forma tenían un motivo para decir, bueno, me vuelvo otra vez para el judaísmo, porque no solo eran perseguidos por ser cristianos, sino la misma familia los acusaba y hasta los entregaban, solamente por haber cambiado y dejado la tradición del judaísmo por haberse convertido al cristianismo. Y entonces, en esta crisis de fe, el autor habla en estos versículos que leímos, habla justamente de la fe, de la confianza, de la paciencia y de la perseverancia, que son virtudes que no actúan solas, cada una individualmente, sino que son este, una, es como una cadena espiritual y una va sosteniendo a la otra, digamos, ¿no? Porque esto es digamos, esta parte que leímos, estos versículos que leímos del 32 al 39, vendría a ser como el preámbulo del capítulo 11, que es el capítulo de la fe. Entonces, habla de la fe, que es la certeza de lo que no se ve. La paciencia es la actitud con la que esperamos. La perseverancia es la fuerza para no rendirse. Y bueno, acá el autor le dice, les da estos consejos, podemos decir, y nos da, porque esto tenemos que tomarlo, siempre digo lo mismo. La Biblia está escrita con lo que pasó, con ejemplos buenos y malos, pero que tienen que servir de aplicación diaria para nosotros. Y acá estamos hablando de una crisis de fe por los padecimientos, por persecuciones, por un montón de cosas, y el autor los anima a perseverar, a tener paciencia, a seguir adelante, porque cuando le dice traer a la memoria, y primero habla de todo lo que pasaron, pero después le dice, bueno, la fe de ustedes se lo sostuvo hasta ahora, ¿no? Y todo eso. Entonces dice, volviendo al versículo, los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Y voy a dar dos ejemplos que tienen que ver con esto, porque primero uno tiene que ver con la persecución. Y nosotros íbamos a Hechos de los Apóstoles cuando el primer mártir fue Esteban, que fue apedreado. En el capítulo 8, el comienzo del capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo dice eh, que él estaba y consintió en la muerte de Esteban y estuvo cuidando la ropa, pero además dice que él tenía poder para ir por las ciudades y buscar a hombres y mujeres y arrastrarlos y traerlos para ser condenados. O sea, si no negaban ser cristianos, seguir a Cristo, ser seguidores de Cristo, eh, eran prácticamente condenados a muerte en muchos casos. La otra actitud tiene que ver también con Pablo, y eso lo podemos leer porque antes de eso leo nuevamente acá en el capítulo, en el versículo 33, dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. Y entonces vamos a leer 1 Corintios 4, 1 Corintios 4, 9, donde el apóstol Pablo, hablando a los corintios, porque decía,
o decían, mejor dicho, lo tenían a Pablo y decían, no, bueno, nosotros ya no necesitamos porque estamos bien y todo eso, pero Pablo dice, porque según pienso, 1 Corintios 4:9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Cómo tiene que ver con lo que decía acá en este capítulo 33 cuando dice, fuiste hecho espectáculo? Y esto tiene que ver que en muchos casos, no sé si ya era en ese momento o había sido anteriormente y ya en ese momento no lo hacían, pero era el circo romano, donde por ser cristianos lo mandaban a la arena del circo donde enviaban los leones, ¿no? Para que los comen, los despedacen y la gente victoriaba y festejaba. Entonces fueron hechos espectáculos, dice. Entonces uno piensa, ¿cómo pasó o cómo soportó esta gente tantas cosas? ¿No? Y de hecho, en el capítulo, creo que en el 12 o en el 13, que habla justamente de Jesús que pagó el precio en la cruz por los pecados, y dice, por cuanto ustedes todavía no han padecido hasta la sangre, como diciendo, no dieron todavía su vida hasta por otro. Pero acá estamos viendo los padecimientos que sufría esta gente por el hecho de ser cristiano. Hoy justamente me llegó, eh, siempre muy seguido me llega, eh, un informe en Instagram, creo que era, que hablaba de los países donde está prohibido el cristianismo, cómo son condenados a muerte, cómo son perseguidos, y bueno, eh, países como Sudán, no recuerdo, hay 10 que son los más graves, este, pero que realmente cuando uno piensa y dice, porque el Torcito decía, empezaba diciendo, eh, hoy no voy a la iglesia porque llueve. Y entonces después te ponía una cosita en Sudán, por ejemplo, lo condenaron a muerte por ser cristiano, en el otro porque no sé qué, en el otro. Y gente reunida que se reunía para querer leer la Biblia, ¿no? Y entonces daba el ejemplo de cómo nosotros, hoy en día, con todas las libertades que tenemos, decimos, no, hoy no voy, hoy el tiempo está feo, hoy juega Argentina, no, me quedo en casa a hacer la previa, ¿no? Este, porque es más importante que venir a la iglesia. Que Dios nos dé entendimiento, ¿no? Y ese sentir de que todavía tenemos esta libertad de poder proclamar el Evangelio. Y si bien eh, a lo mejor se pueden burlar amigos, compañeros de trabajo, familiares, se podrán burlar, pero no llegamos a los padecimientos que sufría esta gente y por lo cual murieron en muchos casos. Y acá habla de traer a la memoria todo esto y también habla, por un lado, está el grupo que sí pasaron todo eso, la persecución, dice el encarcelamiento, los vituperios, pero por el otro lado están los que no estuvieron presos, pero ayudaban a los presos, es decir, iban a llevarle comida, a llevarle abrigo, a llevarle agua, y entonces también eran vituperados y eran considerados por ser amigos o familiares del cristiano. Y entonces padecían lo mismo, por ahí no padecían en cárcel, pero padecían lo mismo, el mismo tipo de persecución que padecía el que estaba encarcelado o el que había sido eh, llevado, ¿no? Y dice, entonces vuelvo a leer, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otro llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Acá vemos la diferencia, ¿no? Unos y otros.
Dice, porque los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Cuando habla de el despojo de vuestros bienes, o sea, en algunos casos hasta le sacaban la propiedad, le sacaban todo, o sea, no tenían nada, por ser, simplemente por ser cristiano, por negar el judaísmo, digamos, ¿no? Eh, pero claro, recién yo preguntaba, ¿cómo pasaron, cómo pudieron soportar estas cosas? Bueno, acá te da la respuesta, la tenés acá, dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, sabiendo lo que venía, no importaban los bienes, no importaba la casa, no importaba la familia, no importaba el frío, el calor, la lluvia, la cárcel, eh, los castigos, porque lo que nos espera es mejor. Y esto es algo que tenemos que tener presente. Dice, después vamos a ver cuando empecemos con el capítulo 11 hablando de la fe, que dice, vivían con expectativa de una ciudad o una Jerusalén celestial, ¿no? Pero hablaba yo antes acerca de la fe y la confianza y la perseverancia, y vamos a ver algunos versículos. En Santiago, capítulo 1, que es muy conocido, versículo 3 dice, bueno, el 2 podemos leer, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, cuando o para sostener la fe necesitamos de paciencia, pero para paciencia necesitamos pasar por pruebas, ser probados en la fe. Decía que había un joven que se había acercado al pastor y le dijo, mire pastor, dice, ore por mí porque a mí me falta perseverancia y no tengo paciencia, ¿vio? Y no soy de venir a la iglesia y de ponerme a leer y necesito paciencia. Y entonces dice, vamos a orar, le dice el pastor. Señor, te pido que le envíes pruebas, luchas, tribulaciones. No, dice pastor, pero yo le pedí paciencia. Dice, bueno, la fe viene, dice así, la paciencia viene, es prueba de la fe. Dice, si no sos probado, no podés tener paciencia. Porque también digamos, la fe y la paciencia va conectado con la esperanza, ¿no? Y la perseverancia. Eh, la fe produce paciencia. Y qué difícil es ser paciente. Siempre digo cuando vamos al médico, somos pacientes. Y ya llegamos a la sala de espera y hay 10 y ya no tenemos paciencia. ¿Cuánto voy a estar acá? Ya nos ponemos impacientes en vez de pacientes, ¿no? La fe produce paciencia. Pero también en Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, dice, y no solo esto, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y si leímos el 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces tenemos que, la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Pero tanto acá como en Santiago dice que tenemos que estar gozosos.
Y yo no sé cuántos de nosotros, yo voy a hablar por mí, cuántas veces dije, qué alegría, qué prueba que tengo, qué feliz que soy, el Señor me dio una prueba, ¿no? Porque también a veces confundimos la palabra gozo con que tiene que ser una explosión de alegría, ¿no? Como si me hubieran contado un chiste. Y tiene que ver más con una paz que Dios te da en ese momento para soportar la prueba, ¿no? Eh, entonces, la fe produce paciencia, la paciencia esperanza, ¿no? Y confianza en Dios. Dice, y estos, estas personas sufrieron tribulaciones, sufrieron cárceles, sufrieron padecimiento, vituperio, fueron despojados de los bienes. Sin embargo, dice, sufriste con gozo. Por eso decía recién, yo no me los imagino a él, porque no me imagino yo que no pasé ninguna de esas. No me imagino estando... Bueno, ahora me viene a la memoria Pablo y Sila cuando estaban presos, después de que lo habían castigado con látigo y todo, y lo pusieron en la cárcel de más adentro, dice que estaban eh, con los, ¿cómo se llama? ¿Eh? El cepo, en el cepo, eso. Sí, me salían los grillos. Estaban en el cepo y dice, y cantaban himnos, ¿no? Y salmos y daban gloria a Dios. Y esto también es pregunta para nosotros, porque siempre es lo que dije antes, ponerlo en práctica. Nosotros en lugar de Pablo y Sila, hubiéramos estado cantando himnos o hubiéramos estado preguntando, Señor, ¿por qué me dejé pasar por esto? Porque si yo estaba predicando tu palabra, que es lo que vos me enviaste, vos me dijiste andar a ser discípulo, yo fui, ¿no? La prueba produce paciencia, la paciencia, fe, confianza. Ahora ves lo que dice, no perdáis, dice el versículo 35, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. El versículo anterior terminaba diciendo, eh, tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, no pierdan pues vuestra confianza que tiene un grande galardón. O sea, el enfoque estaba puesto en ese mirar para atrás, no era para quedarme estancado en cómo estaba, sino en cómo Dios me sacó y de dónde me sacó y cómo me fortaleció en momentos de dificultad, en momentos de prueba, en momentos de lucha, y que lo va a seguir haciendo, pero que tengo una esperanza y una vida eterna. ¿Amén? Y esto es lo que los mantuvo, por eso después el capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si ponemos los ojos en las cosas que no pasan, enseguida nos hundimos como Pedro, ¿no? Mientras miró a Jesús, estaba caminando en el agua. Cuando miró las olas, miró el viento, miró el bote, miró todo, dijo, no puedo estar acá flotando, caminando por el agua. Y se hundió, ¿no? Entonces, puesta la mirada en Jesús. Tenemos un galardón, dice, una esperanza. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad, obtengáis la promesa. No, fíjate que todos los versículos se centran en estos dos que tiene que ver con la esperanza, con la promesa, con el galardón, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ir ganando la paciencia, la esperanza, la fe y el galardón, la promesa? ¿Sí? Es lo que tiene que sostenernos como cristianos. Eh, había anotado acá
ahora no me lo acuerdo, pero Mateo 5:12, pero tiene que ver con, me parece, con el galardón. Gozaos y alegrados claro, gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Acá otra vez, de gozarse, de alegrarse por las pruebas, porque dice, así como lo iban a perseguir a Jesús, como lo iban a perseguir a los discípulos, como lo persiguieron a los hebreos, que estamos leyendo, dice, así lo persiguieron a los profetas. Entonces, eh, estas situaciones, más que angustiarnos y debilitarnos, lo que el autor de la carta a los hebreos y lo que la Biblia en general nos dice es que tenemos que sentirnos respaldados en Cristo Jesús. Y entonces ese gozo, esa paz que viene del Señor, es la que nos va a hacer soportar la prueba, la tribulación, la angustia, la lucha, siempre que esté dentro de la voluntad de Dios. O sea, siempre que esa prueba, por eso decía antes, Pablo y Sila estaban por haber predicado a Cristo, estaban pasando persecución, o sea, estaban dentro de la voluntad de Dios, estaban pasando una tribulación, una cárcel, un castigo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, que quiere decir que somos realmente, vivimos en Cristo Jesús, vivimos para Cristo Jesús, que somos personas que oramos, que buscamos la presencia del Señor, que tenemos comunión con Él, que leemos la Biblia, que congregamos, que trabajamos en la obra, este, los problemas, como dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, mientras estamos dentro de la voluntad de Dios, tenemos que sentirnos gozosos porque el Señor conoce todas las cosas y sabe por qué y para qué, pero en general es para probar nuestra fe. Amén. Dice, hoy vine sediento, nunca tomo agua, hoy ya me tomé 2 vasos. Eh, es el agua de vida. Dice, porque, y resalto esto, porque es necesaria la paciencia, dice el versículo 36. Os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Confianza, que decía antes hablando de confianza, dice, es la seguridad de que Dios cumplirá su promesa. Eso nos da valentía para seguir obedeciendo y haciendo su voluntad. Entonces dice, es necesaria la paciencia. Así que cuando estemos impacientes, recordemos esto, es necesaria la paciencia para que se cumpla la voluntad de Dios, o para que cumplamos, mejor dicho, la voluntad de Dios a través de la obediencia. Y después cita acá unos versículos, el 37 y 38, que ahora lo vamos a leer. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Este es un pasaje que está en Habacuc, y vamos a buscarlo, porque no está tal cual, pero está. Mejor dicho, no es que no está tal cual. Lo acomodó el escritor. Bueno, se salteó mi Biblia, no trae Habacuc. Acá está, Habacuc capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, eh,
Esto es una oración de Habacuc, pero hay una palabra, o es palabra de Dios, digamos, puesta en la boca de Habacuc. Y entonces dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, ese leí el 2. Bueno, acuérdate de la misericordia. Ah, no, estoy leyendo en el capítulo 3, perdón. Eh, Habacuc capítulo 2, versículo 3. Ahora sí. Aunque la visión tardará, acá Dios le responde a Habacuc, a una oración, o a una queja, mejor dicho. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en las tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Esta es la parte que habla en Habacuc capítulo 2 al 4, dice, y he aquel, el 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este pasaje de Habacuc, el versículo 4 que dice, el justo por su fe vivirá, está 3 veces en el Nuevo Testamento. Dos las dice Pablo, una está en Romanos 1.17 y la otra en Gálatas 3.11, y la tercera es la que leímos en el versículo 38 de acá de Hebreos, donde dice, nosotros leemos en Habacuc, dice, capítulo 4, mas el justo por su fe vivirá, que es el versículo que siempre sabemos y lo recitamos de esa manera, ¿sí? Y en los pasajes que menciona Pablo, en los dos pasajes que menciona Pablo, eh, en realidad los usa como contraste entre Jesús y las obras de la ley. Mientras que acá tiene que ver con retroceder cuando habla. Y por eso lo cambia el sentido el escritor de Hebreo, porque en el otro dice, el justo por la fe vivirá, y en este dice, mas el justo vivirá por fe, porque pone el énfasis en que vivirá por la fe, y, y cuando habla de justo tiene que ver con ser justificados por Dios, ¿no? Nosotros dice, somos justificados por medio de Cristo Jesús, por la fe. En el capítulo 11, acá hablando de la fe, justamente cuando habla de Noé, eh, en el 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido de Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces cuando habla de justo, habla de justificados por la fe. Entonces acá dice, eh, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero ahí donde leímos en Habacuc, hablaba uy, ahora lo borré, pero salí del versículo, pero decía, hablando de los tiempos justamente, que es lo que habla acá, eh, el versículo 3 dice, la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.
Y esto es importante porque dice, y habla de la esperanza, dice, aunque la visión va a tardar, pero esperala, o sea, te da certeza, te da seguridad. El que habla ahí es Dios, digamos, el que le responde, por eso dice, cuando en el versículo 4 dice, he aquí, eh, sí, no, pero era, no, había otro donde decía que, bueno, hablaba de mi alma, pero decía, como Dios decía, mi alma se, se duele. Eh, pero volviendo acá a Hebreo, dice, porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Esta es la visión que Dios le dio a Habacuc. Dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará, esto es, no agradará a mi alma. No agradará a mi alma, es Dios el que está hablando. O sea, a Dios no le va a agradar si retrocedemos. Por eso volvemos al tema de la apostasía. Eh, entonces dice, tenemos que vivir con esa esperanza, esa confianza, esa paciencia de esperar. Después en el capítulo 12 habla de una carrera, ¿no? Que tenemos que correr con paciencia la carrera de la fe, ¿no? Y la carrera tiene que ver no con una carrera eh, de tiempo de llegada, sino más con un maratón, digamos, de que eh, todos deben llegar a la meta, ¿no? Y acá dice, el que ha de venir vendrá. O sea, ahí te da una seguridad, porque el que hablaba en Habacuc era Dios. Y dice, y esperalo. Y esta es la esperanza que tenían, por eso hablé al principio que la fe, la confianza, la paciencia y la perseverancia no operan de forma aislada, sino son como una cadena que se van uniendo una con otra. Eh, dice, pero el justo vivirá por fe, que contradice a lo que viene después, que dice, si retrocedieren, o sea, si retrocedieren no vivirá, porque dice, no agradará a mi alma. Y si retrocediere, el, o sea, tenemos dos, dos, eh, dos partes, avanzamos o retrocedemos. Si avanzamos, vamos hacia la vida eterna. Si retrocedemos, vamos a la horrenda cosa que caer en manos del Dios vivo, al fuego eterno. ¿Sí? Entonces, dice, a Dios no le agrada el retroceso, sino la perseverancia, la esperanza, la fe. Dice, pero, y acá termina el versículo 39, hablando justamente de que, y se incluye el autor de la carta, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esto último, tener fe para preservación del alma. No dice ni para mi sanidad, ni para mi economía, ni para mi situación familiar, ni, no, no, ni mi prosperidad, ni, no. Dice para preservación del alma. ¿Sí? Entonces, tenemos, acá el autor se incluye y confía en que todos los que están, a todos los que les escribe la carta, los que están en esa iglesia, no son de los que retroceden, sino son los que perseveran. Entonces vemos que la carta está escrita a personas creyentes, seguras de Jesús, pero que son perseguidos, y el autor que nota esa debilidad, digamos, de alguna manera espiritual, los alienta a lo largo de la carta, después de haberle mostrado todo las diferencias
de la ley y de lo que Jesús cumplió y por qué creer en Jesús, entonces los alienta a seguir perseverando, a no bajar los brazos. Y es lo que nos alienta a Dios cada día, a no bajar los brazos, a perseverar. Siempre ponemos el ejemplo de no bajar los brazos en Moisés cuando oraba ahí en el monte y se cansaba y bajaba los brazos y avanzaba el enemigo. Y si levantaba los brazos, Israel prevalecía. Entonces vino Aarón y Ur y le levantaron los brazos, lo pusieron sobre una piedra, levantaron los brazos y prevaleció Israel. Entonces ahí vemos perseverancia, paciencia, confianza en la promesa de Dios y fe, ¿no? Y padecimiento porque ahí sí estaba cansado Moisés, le dolían los brazos, no podía porque por más que te lo sostengan, llega un momento que las articulaciones te empiezan, aparte Moisés andaba en los 100 tranquilo, ya estaba caminando, ¿viste? Está bien que era otra época, ¿no? Pero entonces necesitamos tener esa perseverancia, esa constancia, la seguridad de que las promesas en Jesús son sí y amén. Dice él, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que las promesas de Dios están ahí y son para nosotros. Y dice, y él, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Tenemos fe para preservación del alma? Dice la Biblia también que cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Pregunta, ¿no? Cada uno sabemos cómo está nuestro corazón y el Señor nos conoce. Y por eso también nos habla, y siempre digo lo mismo, gracias a Dios que tenemos la Biblia y estos ejemplos, porque así como nos exhortan, es para corrección, pero justamente para seguir adelante, para la preservación del alma, para aumentar nuestra fe, para darnos la seguridad y la confianza de que si perseveramos, si tenemos paciencia, si pasamos y soportamos las pruebas y los padecimientos, Él es fiel, es justo, Él misericordioso y Él tenemos un premio, un supremo galardón que está en los cielos, y en la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar, vamos a dar gracias a Dios, nos ponemos de pie. Padre amado y Dios eterno, te bendecimos y te damos gracias una vez más por esta nueva oportunidad, Señor, que tú nos has hablado a través de tu palabra. Que seas tú, Espíritu Santo, quien esté a lo largo de esta noche y de esta semana dándonos el entendimiento y haciendo trabajar en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor, esta palabra para fortalecernos en la fe, Señor, para animarnos, para darnos la confianza, pero también para darnos la paciencia, Señor, para darnos la esperanza, pero también para perseverar en la fe, Señor, porque queremos cada día buscar más de ti, Señor, conocerte, acercarnos más a ti, vivir una vida de integridad, de santidad, de comunión contigo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos ayudas. Eres nuestro ayudador, nuestro guardador y consolador, Señor, y te pedimos ahora que nos despidas con tu paz y nos acompañes de regreso a nuestros hogares. Bendice a los que están del otro lado o que vayan a ver después esta palabra, Señor, que tu bendición esté sobre cada uno de ellos y de sus hogares y sus familias. Te damos gracias y te pedimos todo humildemente en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.